Hola inversionistas, el día de hoy vamos a hablar acerca de los porcentajes en las inversiones, en el rendimiento de la inversión y en el crecimiento de capital. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría darles como que una breve introducción, la verdad espero que sea bastante breve, acerca de cómo son las connotaciones o los diferentes tipos de formas en las cuales podemos expresar los porcentajes. Es únicamente para tener un poco de contexto y poder trabajar un poco más fluido esta parte que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Primero que nada, ¿cómo podemos realmente nosotros determinar o definir a lo que es un porcentaje? Para fines prácticos, dado que no va a ser una descripción o un concepto muy técnico, lo podemos definir como la razón que va a existir entre dos números. Uno que va a fungir como una base, que va a ser el denominador de una razón, y otro que va a fungir como el valor a comparar, que va a ser el numerador de la razón. Obviamente esto no nos da como tal un porcentaje, porque para ello necesitamos desarrollar la operación. Si nosotros en este caso que tenemos 100 sobre 100, efectuamos la división, esto nos va a dar como resultado un 1. Este 1 que tenemos aquí nos representa ni más ni menos que el 100%, solamente que no en una forma ni de razón ni de tampoco de un porcentaje directamente, sino más bien de una forma que a mí me gusta llamarlo como la forma decimal. Ya sé que aquí en esta parte no estamos viendo decimales, sin embargo sí, al hacer las operaciones generalmente los porcentajes que se obtienen, al menos en cuestiones de inversiones, sí va a tener una parte entera, más aparte una parte decimal. ¿Estamos de acuerdo? Así que esta forma la vamos a llamar como la connotación decimal. Ahora, si nosotros esta connotación la multiplicamos por 100 o la base 100, esto sí nos va a dar como tal el 100% como nosotros lo conocemos, es decir, el número 100 seguido del símbolo de porcentaje. Sin embargo, las tres al final de cuentas nos quieren decir exactamente lo mismo. Una forma es la razón entre dos números, la otra es el resultado precisamente de realizar esa división o esa razón entre dos números, y posteriormente si a ese valor lo multiplicamos por 100, vamos a obtener la forma más conocida. Ahora, estas tres formas, ¿dónde las podemos encontrar? La parte de la razón la vamos a encontrar generalmente precisamente en las razones financieras. Hablemos por ejemplo del ROA, hablemos por ejemplo del ROE, hablemos por ejemplo de la deuda capital, de la deuda equity y algunos otros más. Por ejemplo, incluso los ratios de liquidez, los ratios de solvencia, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de la connotación que yo les digo que yo la llamo como una connotación decimal, la vamos a encontrar principalmente en fórmulas. Es decir, la fórmula del interés simple, del interés compuesto, del GAT y muchas otras más, nos piden dentro de la fórmula que ingresemos el porcentaje de la tasa de interés. Sin embargo, no lo podemos ingresar con esta connotación. La forma a la cual nos piden las fórmulas siempre va a ser con la que les digo que es la connotación con decimales. Ahora, posteriormente, también tenemos el más común ejemplo de la forma de representar porcentajes, la cual generalmente va a estar en las tasas de interés, en los rendimientos de las inversiones y en los incrementos de capital. Y eso es precisamente lo que nos trae a este punto y este punto que tenemos acá. En nuestras inversiones, ¿cómo podemos representar realmente el rendimiento en porcentaje de nuestras inversiones y cómo podemos representar o cómo debemos de representar, mejor dicho, el crecimiento de capital en porcentaje de nuestra inversión? Sobre todo porque aquí existe una gran confusión. Normalmente si una persona, por ejemplo, tiene un capital de 50 pesos y ese capital lo transforma en 100 pesos, una persona normalmente diría, ok, eso me da un rendimiento del 50%, es decir, mi capital creció un 50%. Sin embargo, esto no puede aplicar para las dos. Para el crecimiento de capital está equivocado, sí lo podríamos considerar para el rendimiento, sin embargo hay un procedimiento que se debe de cumplir para obtener precisamente el porcentaje correcto. Y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. La fórmula para calcular el rendimiento de una inversión, que de hecho hay un nombre técnico para eso, sin embargo ahorita no lo vamos a considerar, es capital final menos capital inicial entre capital inicial por 100. Una vez que nosotros multiplicamos por 100, lo único que estamos haciendo es añadiendo el símbolo de porcentaje. Si nosotros quitamos esta parte que está aquí y dejamos solamente este argumento que está aquí en la operación, vamos a obtener la fórmula en decimales. Lo mismo pasa con esta parte de acá. Si multiplicamos por 100 este argumento, nos va a dar el símbolo de porcentaje. Bueno, no es que nos lo vaya a dar directamente, solamente nos permite añadirlo al resultado. Y por otra parte, si únicamente hacemos el desarrollo de ese argumento, vamos a obtener la forma de porcentaje en decimales. Sin embargo, vamos a hacer las operaciones con algunos ejemplos para que eso se entienda un poquito mejor. Vamos a suponer que una persona había invertido un capital de, digamos, vamos a poner aquí 250 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 250 pesos es el capital inicial.
Y vamos a suponer que al final de X periodo, esta persona transformó los 250 pesos en ni más ni menos que 500 pesos. Perdón, aquí el 5 no me está saliendo bien, parece 8. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo nuevamente. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por 100 para obtener obviamente el porcentaje. 500 menos 250 son 250, que divididos entre 250 nos da 1. 1 multiplicado por 100 es igual al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta persona está teniendo un rendimiento del 100% en su inversión. Y yo sé que muchos me podrían decir, ok, es decir, el crecimiento del capital fue del 100%. Sin embargo, eso no es correcto, porque para poder calcular el capital final con la multiplicación del capital inicial por el porcentaje, este no se hace con el porcentaje directo que tenemos en este lado de acá, sino más bien con la connotación en decimales. Y si nosotros, aquí vamos a ponerle decimales, si nosotros recordamos precisamente esta parte, el 100% se refleja como un 1. Es decir, capital inicial 250 multiplicado por 1 sería igual a 250 y el capital final no es realmente 250. En este caso el capital final es de 500. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener el porcentaje de crecimiento de nuestro capital? Sencillo. Capital final entre capital inicial multiplicado por 100. Es decir, 500 entre 250 multiplicado por 100. 500 entre 250 serían 2. 2 multiplicado por 100 sería 200%. Es decir, la persona está recibiendo un rendimiento del 100% y su crecimiento de capital en este caso es del 200%. ¿Por qué? Porque la forma decimal de 200% es igual a 2. Es decir, si nos regresamos a esta parte que está aquí, 250 por el porcentaje representado en decimal es igual a 500. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo para que eso quede un poquito más digerible, un poquito más explícito, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una persona tiene como capital inicial, vamos a ponerle aquí 25 pesos, y como capital final vamos a suponer que tenga 75 pesos. ¿Estamos? Aquí son 25. ¿Cuál sería el rendimiento de esta inversión? El rendimiento de esta inversión serían 75 pesos menos 25 pesos entre 25 pesos. Esto multiplicado por 100 nos va a dar el rendimiento de la inversión. 75 menos 25 son 50. 50 entre 25 son 2. 2 por 100 son 200. Esto es el rendimiento de la inversión. No sé si lo estén viendo o no, sin embargo les voy a poner la imagen porque creo que me está cortando la cámara un poco más abajo. Sin embargo, como quiera les pongo la imagen para que ustedes tengan ahí el registro. ¿Qué onda con el crecimiento? Eso sí vamos a ponerlo en esta parte de acá para que se vea. ¿Qué onda con el crecimiento de la inversión de este caso? ¿No aplicaría el mismo concepto? ¿No aplicaría que el crecimiento fuera del 200%? No, porque si yo 25 lo multiplico por 2 me da 50 y realmente el capital final es de 75. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento de pasar de un capital inicial de 25 a 75? Sencillo, capital final 75 entre capital inicial 25, esto multiplicado por 100. 75 entre 25 es igual a 3, 3 multiplicado por 100 es igual a un 300%. Yo sé que esto puede sonar un poco confuso, sin embargo, sí es necesario llamar a las cosas como son. No podemos decir, por ejemplo, en este caso, que el rendimiento fue del 200% y que al mismo tiempo el crecimiento también fue del 200%, porque eso es algo que no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, sí, un rendimiento del 200%, pero el crecimiento del capital fue de 300. En el caso anterior también habíamos visto, ok, sí estamos hablando de un rendimiento del 100%, sin embargo el crecimiento para ese escenario era del 200%. Esto quiere decir entonces que rendimiento y crecimiento de capital no es exactamente lo mismo. Ya con esto empezamos a hacer esas desambiguaciones o esos parteaguas en conceptos que generalmente siempre están siendo como que traslapados uno con otro y se están tomando de forma indiscriminada como si fueran lo mismo. Sin embargo, no estamos hablando de exactamente los mismos conceptos. Espero toda esta información les sea de mucha ayuda, sobre todo para entender los números de sus inversiones, y ya saben que cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal.
Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.